en la NBA, estoy hablando a nivel deportivo claramente, sobre una declaración de Joel Embiid. Joel Embiid, para que ustedes se den una idea, es una mega figura de la NBA. La NBA es el básquetbol más importante de los Estados Unidos. Y Embiid es uno de los jugadores más rutilantes. Bueno, la cuestión es que ha convertido 50 puntos, que se está jugando en los playoffs de la misma NBA, cosa que se paraliza directamente el mundo porque todos ven el básquet donde ha brillado, entre otros, Manu Ginóbili. Pero declaró algo que es viral en todo el mundo y tiene que ver con una enfermedad, con algo que le vamos a preguntar en un ratito a un especialista sobre la parálisis de Bell. La parálisis de Bell, que tiene que ver con un problema en una parte de su rostro y que tuvo que jugar no solamente con anteojos, sino también que tenía sequedad en la boca y que no podía observar obviamente la cancha. Aún así hizo 50 puntos. Y vamos a preguntarle al doctor Alejandro Anderson, médico neurólogo, acerca de qué es el síndrome de Bell y por qué puede llegar a repercutir en cualquier persona, más allá que seas profesional o no, o no lo seas, o seas, por ejemplo, un niño. Esto es así, doctor. ¿Cómo le va? El gusto de siempre. Guadalupe Regalsi y Leandro Lía lo saludan. Hola, Leandro y Guadalupe, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Bueno, la verdad que el síndrome de Bell o parálisis de Bell es una parálisis facial, del nervio facial. Es un problema del sistema nervioso periférico. También se le dice parálisis a frigore porque se la relaciona con la época de frío, hay un pequeño pico de incremento, o parálisis facial idiopática porque todavía estamos discutiendo la causa, pero parece que es un virus que te genera una inflamación del nervio. El nervio transcurre por conductos, o sea, atraviesa parte del cráneo y como el hueso es rígido, cuando el nervio se edematiza, se inflama dentro de los conductos, es como que se descogotan todas las fibras porque no tienen lugar para expandirse y como los viejos cables, viste, que tenían las fibritas de cobre adentro, se te cortan y entonces fallen sus funciones. ¿Para qué sirve el nervio facial? El nervio facial te da la movilidad de los músculos de la expresión. Hay un nervio facial derecho y un nervio facial izquierdo, pero además te da el sentido, tiene que ver con el sentido del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua y actúa sobre un musculito que va a los huesecillos del oído y te protege de los ruidos fuertes. ¿Y por qué puede generarse, doctor? Bueno, aparentemente hay un virus de la familia del herpes simple, pero se discute muchísimo y eso te genera la inflamación. Lo interesante es que esto lo podés encontrar en todos los tipos de pacientes, todas las edades, digamos, pacientes pediátricos, pacientes adultos jóvenes, adultos mayores, ancianos, realmente todas las edades. Lo que yo les puedo contar, porque veo mucho esta patología, es que cuanto menor es la edad del paciente, más rápida es la recuperación. Ahí viene el tema. ¿Por qué viene el paciente al consultorio? Empezó a sentir una molestia en la cara, no puede cerrar el ojo, se le cae la saliva por la boca, se mira al espejo y ve que está simétrico, o se lo dicen en la casa y se asusta y te viene a ver. El cuadro tarda un par de días en desarrollarse, en general al 6.º día es el pico máximo. Y después, por supuesto, uno lo estudia, lo diagnostica, da algunos tratamientos para ayudar, después viene la recuperación, que les contaba que es muy rápida, en muy pocas semanas, en los pacientes pediátricos y es mucho más lenta en los adultos o en los adultos mayores, pero más del 85% tienen restitución en un 100%, se recuperan por completo. Claro, me hace acordar, por ejemplo, a la época donde Carlín Calvo también tuvo una parálisis facial, donde el mellizo Barros Esqueloto también. Haciendo una comparación, la secuela es nimia, la secuela es ínfima y lo puede padecer cualquiera. Recién hablaba de paciente, doctor. No importa que seas una mega estrella de la NBA o seas un niño, digamos, cualquiera puede tener este virus, ¿o no? Sí, cualquiera puede padecer de esta parálisis facial o parálisis de Bell. Lo que es importante cuando ves el paciente que recién mencionabas, estos casos, vos tenés que diferenciar. ¿Es una parálisis facial porque tiene una lesión del nervio? ¿Es del sistema nervioso periférico o no? ¿O es un accidente cerebrovascular? Claro. Porque cuántas veces me llamaron pensando que un paciente había hecho una ACV
y cuando lo voy a ver, no, tiene una parálisis facial periférica, que bueno, obviamente es un cuadro muchísimo más leve, por supuesto. Claro. Eso hay que diferenciarlo y te das cuenta con el examen neurológico y después agregás las imágenes, ¿no? Tomografía, resonancia, etcétera. Ujú. ¿Qué pasa con el tratamiento que decían las personas jóvenes? Puede ser más rápido, pero se pueden generar complejidades. Mira, espontáneamente te viene a ver, viste, un nene con parálisis facial y la semana siguiente ya no tiene nada, no tenés ni tiempo de estudiarlo, porque ya se te fue. Ahora, otros pacientes no, digamos que tardan semanas y a veces meses. La realidad es que hay pacientes que les queda una debilidad, ¿sí?, en ese músculo porque no se llega a recuperar. Hay pacientes que cuando se recuperan las fibras del nervio, van a un lugar equivocado algunas, por ejemplo, te van a la glándula lagrimal y cuando mandás la orden para mover el músculo, accionás la glándula lagrimal y lagrimeás. Por otro lado, cuando estás en pleno cuadro, al no tener la posibilidad de cerrar el ojo o parpadear, que te lo lubrica, el ojo se te seca. Y entonces podés hacer fácilmente una úlcera de córnea. Mira, yo lo primero que hago cuando viene un paciente con una parálisis de Bell es ocuparme del ojo. Decirle, mira, te pones tal colirio, lo usás de tal manera, te protegés el ojo y lo tapás cuando dormís, porque lo más importante es protegerte de una úlcera de córnea que es muy molesta, Claro. y si haces lo que tenés que hacer, no la vas a sufrir. Después tienen otras cosas de las cuales uno se ocupa. A largo plazo, cuando a veces pasan meses, hay pacientes que desarrollan curiosamente una respuesta exagerada. O sea, tenían una parálisis, pero después tienen algo que se llama hemiespasmo facial secundario. Se te contrae espontáneamente la mitad de la cara y eso lo tratamos nosotros con toxina botulínica. Tengo muchísimos pacientes con hemiespasmo facial secundario a una parálisis facial viral que tuvieron hace X cantidad de años. Doctor, muy didáctico como siempre. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias, que terminen bien el día. Saludos a todos los oyentes y me ubican como siempre en mi Instagram, Dr. Anderson con doble S. Suerte y buen fin de semana. Un saludo Excelente. grande.